una reflexión más bien teórica sobre el turismo y su expansión por el mundo rural. Llevo trabajando el tema del turismo residencial por ya unos años. Empecé con una definición que he visto que es una definición tonta, e intento hacer otra definición que sea un poco más tonta. Básicamente voy a hablar de la naturaleza del turismo residencial, incidiendo en lo que yo le acabo de comentar, en el turismo residencial como devorador de espacio rural y la naturaleza especulativa del nuevo turismo residencial, después sus efectos y finalmente intentaré mostrar que el turismo es un productor de vulnerabilidad. Hemos pasado de analizar los impactos del turismo a analizar, porque ese tema al final llegaba a un debate que no se podía resolver. Hay impactos económicos positivos para unos, hay impactos negativos, pero los impactos positivos eran más fuertes que los negativos y ahí no había solución. Entonces, si enfocamos hacia la vulnerabilidad, de que sí que puede haber impactos positivos, pero que se generan vulnerabilidades ambientales, sociales y culturales, quizá desde ahí se puede generar un nuevo diálogo, porque yo me he dado cuenta que al final, decía sí, pero como esto produce economía, pues los impactos ambientales y impactos sociales, chicos, son, ¿cómo se llama esto? Casuality, ¿cómo se llama esto? Exacto, efectos colaterales que tenemos que padecer porque el turismo genera renta y genera empleo. Bueno, bien, el turismo es un monstruo de galletas que devora. El turismo residencial es un monstruo de galletas que devora suelo. Su alimento es el suelo, porque es una empresa que se dedica es un sector que se dedica a la compra del suelo, a la construcción de casas y a la venta de las mismas. Cuando eso ya se ha culminado ese ciclo, tienen que trasladarse a otro espacio para volver a comprar suelo, construir casas y venderlas. Y por tanto es un monstruo devorador de suelo. El problema es que esta visión es una visión excesivamente simplista. Yo creo que porque consideramos al turismo residencial como una especie de sector, una entidad, un algo que tiene una figura, una forma y que devora, ¿no? Y yo creo que el turismo residencial no es el monstruo de las galletas, sino que es Mr. Potato, es el señor Patata, porque está compuesto, tiene unos elementos comunes, pero está compuesto por una multitud de gaches, una multitud de piezas que se pueden ir ordenando dependiendo del lugar y dependiendo del momento. Es decir, es mucho más complejo. Yo creo que la idea que teníamos al principio de que es un sector me parece que no es adecuada. Yo creo que es un conjunto de actores, de instituciones, de un entorno natural y de un entorno construido y de unas tecnologías. Actores, instituciones, entorno natural, entorno construido, que se llaman las viviendas, y las infraestructuras anexas, y las tecnologías, que son las nuevas tecnologías de Internet, las compañías de bajo coste, y esas piezas se van reconfigurando constantemente y dependiendo, como mostraremos más adelante, dependiendo si estamos en la Costa Blanca o estamos en el nordeste brasileño, van cogiendo... Se va a acabar la batería. Esas figuras se van reformulando, como en el caso que nos contaba de Ecuador, ¿no? Por lo tanto, es más bien y cada actor lucha porque el Mr. Potato tenga la figura, es decir, cada actor lucha porque el turismo residencial tenga un orden que le favorece. Por lo tanto, hay una lucha de imponer órdenes por parte de los diferentes sectores. Los ambientalistas por un lado, Jordi por otro, yo por otro, y después viene el alcalde de Torrevieja, compra un suelo por 30.000 euros y los vende al cabo del mes por 5 millones de euros. 30.000 euros y los vende por 5 millones de euros. Es otro tipo de orden. Voy a volver para atrás, si puedo. Bien, porque el turismo residencial se caracteriza, sí es cierto, por su consumo de suelo, pero ese consumo de suelo no tiene por qué ser físico. Ya no entramos en el monstruo devorador de galletas, sino que puede ser un consumo simplemente simbólico. Un consumo simbólico que es la transformación del suelo mediante su regulación de suelo no construido a suelo construido, es decir, un elemento de especulación inmobiliaria.
y la especulación inmobiliaria se convierte en el leitmotiv del turismo residencial. Ya el turismo traía turistas, no nos hace falta, el turismo residencial compraba casas, o construía casas y vendía, ya no nos hace falta, porque la especulación inmobiliaria se convierte en uno de los ejes fundamentales del suelo. Y aquí vemos algunas maquetas que simplemente vendían un sueño, un futuro, de que hoy compro por 1, mañana será 2, al siguiente será 3, y en un futuro lejano pues será, pues como hizo el alcalde de Torrevieja, comprar por 30.000 euros y venderlo por 5 millones de euros, que es el sueño de cualquier persona honrada y decente, de las que tantos abundan en la Comunidad Valenciana, ¿no? Bueno, y también sería mi sueño, que puñetas, porque sería un sueño, ¿no? Por lo tanto, estamos en un modelo altamente complejo, donde actores luchan por imponer un determinado orden. Cuando la expansión del turismo residencial consume todo el suelo de costa, pues su necesidad de suelo, que puede ser simbólica o física, se traslada hacia el interior y se vende y se cambia el azul del mar por el verde del campo de golf, como pasa en la Comunidad Valenciana, ¿no? Que para dotar de valor añadido a las viviendas o al sueño de viviendas se construyen campos de golf en donde se construye como Polaris World, que se venden en primera línea de campo de golf y primerísima línea de campo de golf, ¿no? Lo cual era una metáfora sobre donde acabó Polaris World. Primera línea de golf y primerísima línea de campo de golf. Es decir, que la pelota del te podía romper los piños y muy barato. Esa construcción simbólica del espacio, pues lo tenemos, por ejemplo, en un caso del nordeste brasileño, donde en la izquierda, sería vuestra derecha, en vuestra derecha veis el proyecto de la Lagoa de Coello, que es la Laguna del Conejo, que es lo que se vendía en internet, y después lo que en realidad era la Lagoa de Coello, que era un espacio que ni siquiera era del propietario español, que está en la cárcel, como también está en la cárcel el alcalde de Torrevieja, el que compró por 30 y vendió por 5 millones. Se vende un sueño, se vende una posibilidad de enriquecerse, y siempre hay al final hay un tonto, porque en este modelo de nuevo turismo residencial no hay casi usuarios finales. Uno compra para vender, y al final siempre hay un tonto. El tonto fue un amigo mío que compró 3 casas aquí y ahora mismo pues tiene una deuda con el banco de 300.000 euros, porque mientras no se solvente el juicio, además nunca se solventará, pues tiene que seguir al banco, tiene que seguir pagando su hipoteca en el banco. Por lo tanto, como he dicho antes, podemos considerar el turismo residencial como un conjunto de actores, instituciones públicas y privadas, el medio ambiente y tecnología. El medio ambiente sería un ambiente construido o un ambiente natural. Hay unas estructuras permanentes, unas estructuras básicas sobre las cuales se asienta, y al mismo tiempo hay unos procesos de cambio social que están generando por el propio turismo residencial y que también afectan al turismo residencial. ¿Qué tipo de condiciones? Pues podemos hablar de estructuras previas, como puede ser el clima, la cercanía a los focos de demanda, que en cada país son distintos, ¿no? En económicas, pues en España tenemos pues un proceso de desruralización, o la relevancia del sector inmobiliario español, que esa triada de que hablaba Naredo, de instituciones financieras, fundamentalmente cajas de ahorro, políticos regionales y locales, junto con empresarios, esa triada que empieza en los años 60, en los años 50, con todo el Ministerio de Vivienda, después se privatiza el sector inmobiliario y coge una fuerza que de repente descubre en los años 70 y 80 que además de vender primera vivienda puede vender segundas residencias a europeos. Y ahí aparece el sector turístico residencial. Cuando se acaba el modelo, cuando empieza a agotarse el modelo en España, como mostrará Marilia, pues hace el salto atlántico, o bien se van hacia el interior y construyen proyectos, En Castilla-La Mancha, ahí en mitad de la Mancha, pues hay proyectos, o había proyectos pues de campo de golf y de 11.000 viviendas, o bien hacen el salto atlántico y se van a Brasil, al nordeste, o se van a Nicaragua, donde Ernest se enfrentaba a ellos y les hacía la puñeta.
había estructuras, hay condiciones políticas, pues las políticas de la Unión Europea agrarias son fundamentales para entender la expansión, y también hay estructuras ideológicas, el neomaterialismo, la necesidad de construir la identidad a través del consumo. ¿Y cuál es nuestra mayor identidad? Por nuestra casa. Entonces, en este mundo global de realidades casi virtuales, pues tener una casa en, no sé, en York, u otra en Torrevieja, y si puedo otra en el nordeste brasileño, pues me da una identidad de ciudadano global. Esas condiciones están a su vez relacionadas con una serie de actores, que son los que tenemos que analizar si queremos entender el turismo residencial. Los actores que están jugando, y son actores que, dependiendo del momento y del espacio, van cambiando. No es lo mismo los mismos actores que trabajan en el noreste brasileño que los actores que están en España. Hay una constante reconfiguración y cada actor lo que quiere es imponer su tipo de orden. Tenemos actores en la demanda, que serían, pues, en Ecuador son norteamericanos, en la Costa Blanca son alemanes e ingleses. Tenemos una oferta que es distinta. En España pues estaban el alcalde de Torrevieja. Tenemos actores gubernamentales. En la Comunidad Valenciana el Partido Popular saca una ley de suelo valenciano que hace que un empresario sin inversión pueda planificar. Por lo tanto, ya no hace falta ni siquiera comprar suelo, porque simplemente con la nueva ley del suelo valenciano, un agente urbanizador puede urbanizar una zona sin comprar, lo cual es el absoluto chollo para los inmobiliarios. Y después tenemos un juego de agentes locales, regionales, nacionales y globales que en cada lugar están cambiando. Esto nos lleva a una antropología o a un estudio del turismo muy de situación, muy de situación y muy de estudio de caso, lo cual hace más complejo el análisis, más difícil, pero también nos da una cierta profundidad y nos evita, creo yo, la influencia de un excesivo estructuralismo que piensa que el turismo residencial es un monstruo de las galletas, cuando yo creo que es un señor patata y permite entender un poco más el juego y dinámicas, ¿no? Esto está, el marco teórico es la teoría del actor red de Latour, en inglés el Actor Network Theory, que han salido unos recientes artículos en los cuales se aplica esta teoría del actor red, y me parece que son interesantes, aunque quizá son excesivamente posmodernos en el sentido de que no analizan bien las estructuras que presiden. No todos los actores parten de la misma posición. Hay un juego de actores, pero que parten de capitales distintos, ¿no? Y en la teoría de Latour parece que todos los actores están en una plano horizontal y no recogen los relieves sociales que son desiguales. Pero bueno, después cada uno coge la teoría, la utiliza a su manera, pero a mí me parece que es interesante porque nos evita unos ciertos enfoques estructuralistas que han, digamos, sido perniciosos a mi entender, porque yo los he utilizado para entender el turismo residencial. Hemos hablado de instituciones, hemos hablado de condiciones, hemos hablado de actores y qué procesos, digamos, están en funcionamiento, ¿no? Yo los he dividido en externos e internos. Esto, entiéndase que estamos trabajando en una serie de artículos y esto es el marco teórico que todavía tenemos que profundizar y estructurarlo mejor. Por lo tanto, puede haber ahí hay debilidades y errores que cometemos, pero bueno, es simplemente la estructura más general es esta, ¿no? ¿Qué actores externos están funcionando? Uno es la economía especulativa global. Yo creo que a partir del año del 2001, cuando se produce el atentado 11S y el Estado y el Gobierno y la Reserva Federal baja los precios de las hipotecas para activar la economía, baja los precios de los préstamos para activar la economía, se produce ahí una burbuja inmobiliaria global. Y eso creo que es fundamental para entender el nuevo turismo residencial. La globalización, las políticas neoliberales, la demanda, la inmigración campo-ciudad, en fin, los nuevos urbanitas que aparecen hasta en Ecuador, o, por ejemplo, el modelo de división de herencia, que en cada caso son de una manera y le dan una especial naturaleza al hecho concreto del turismo residencial en ese caso. Y después tenemos procesos internos, que es la necesidad de alimentarse, el carácter especulativo o la confluencia de la tecnología que he hablado antes, ¿no? ¿Eso qué ocasiona? Ocasiona una transformación de la tierra en suelo, y ese es desde mi punto de vista, el nuevo turismo residencial se caracteriza por esto, por la transformación de la tierra en suelo. Y para ello, tanto en el caso español como en el caso brasileño, que expondrá Marilia, es fundamental la inversión y la construcción de obra pública, ¿no? De infraestructuras públicas, aeropuertos y autovías, porque son los mecanismos que conectan la oferta y la demanda. Dado que el producto es fijo y que el turismo se tiene que trasladar, el turista,
Yo compro un coche, el coche viene a mí, pero cuando soy turista yo voy al lugar del producto, necesito vías de comunicación. Y, curiosamente, las vías de comunicación son vías de comunicación públicas, es decir, hay financiamiento público que paga los aeropuertos, aunque no vaya aviones, que paga las autovías, como el caso de la autovía de Cartagena-Vera, que quería transformar cientos de metros cuadrados entre Cartagena y Almería, y se construyó una carretera primero, una autovía primero que nadie utiliza y que no van a utilizar porque eso se ha pagado con la burbuja inmobiliaria. Y en la parte de arriba tenemos también la actuación de Polaris World. Ahí van 3 campos de golf, 14.000 viviendas, 3 hoteles de 5 estrellas, un macrocentro comercial. Estaba en Alhama de Murcia, más Mancha, más La Mancha, la zona más manchega que murciana, y ahí se ha quedado, como lo ven, porque el estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando alguien quiso vender y ya no había comprador, cayó el mercado inmobiliario y se paralizó. Claro, esto no está fijo, que es la otra idea del actor network theory, ¿no? No está fijo, esto está en un estado latente y veremos qué uso se le da. Uno de los usos ha sido que pues, el dueño está en la cárcel, el otro se ha huido a Brasil, algún alcalde pues, está siendo juzgado, y esas tierras, como ven, son pasto de la desertificación, y que es otra de las consecuencias de este proceso, que en cada sitio tendrá su expresión, pero que en la Costa Blanca y en la costa y en Murcia, en la región de Murcia, lo que ha ocasionado es que la especulación inmobiliaria lleva a un abandono del suelo, un abandono de la tierra agrícola, y ese abandono de la tierra agrícola nos lleva a procesos de desertificación que van asociados a un aumento de la vulnerabilidad. Hay impactos ambientales, efectos ambientales, económicos, sociales, culturales y políticos que nos llevan a un aumento de la vulnerabilidad. Esto es en fin, la provincia de Murcia y Benidorm. Tenemos, por lo tanto, que una de las razones fundamentales de la desertificación está asociada al desarrollo del turismo residencial. No porque se construya, sino porque se abandona la tierra esperando que te la compre un tonto por el doble o el triple del dinero que había comprado yo al principio. Y tenemos, por lo tanto, una serie de vulnerabilidades. Tenemos una vulnerabilidad ambiental, el abandono del suelo, el Mediterráneo, el suelo agrícola, es un suelo fuertemente antropizado. Cuando desaparece el agricultor, desaparecen esas estrategias de mantenimiento del suelo, los bancales, etcétera, etcétera, y llega la erosión, llega la desertificación y la pérdida de calidad de la tierra, ¿no? Que va asociada a vulnerabilidades económicas, es decir, desaparecen las formas tradicionales de cultivo, todos los aspectos también culturales asociados a la agricultura y a la identidad, y el suelo, y la economía se transforma en una economía puramente virtual, que es esperando a que alguien venga y me compre la tierra. Ayer salió en El País un agricultor de Castellón que decía, y aquí había naranja, las naranjas no valían nada, lo cual no es cierto. Un huerto de naranjas siempre ha dejado la Comunidad Valenciana de dinero. Aquí no había nada, solamente había naranjas, y vinieron y nos lo compraron. Quitamos los naranjos, dejamos un desierto y ahora no tenemos ni naranjas ni casas, porque se ha quedado en esa burbuja inmobiliaria, ¿no? Esa vulnerabilidad económica que es característica de la Comunidad Valenciana, de la Costa Blanca, en donde el 70% de los empleos están en los municipios turísticos residenciales. El 70-75% de los empleos están directa o indirectamente relacionados con la construcción inmobiliaria. El 37%, 37 al 40 y tantos, directamente relacionados con la construcción o con la inmobiliaria. Y después, por empleos indirectos, llega hasta casi el 70%. Una vez que ha caído la burbuja inmobiliaria, ¿de qué se va a vivir en Torrevieja? Esa vulnerabilidad económica, porque además ha destruido las bases ambientales o es construir un posible futuro alternativo, ¿no? Y una vulnerabilidad sociocultural, porque se está perdiendo el saber agrícola, ¿eh? Y eso pues, supone toda una pérdida para nuestra cultura.
una pérdida y por último una vulnerabilidad cultural y una pérdida de nuestra identidad. Este paisaje, que no se ve bien, pero esto ya es un terreno listo para la desertificación, no se ha construido, los hijos del campesino, del agricultor, tampoco ya tienen futuro, y allí hay un vacío, incluso cultural, porque el hijo ya no quiere trabajar en la tierra, pero tampoco se ha preparado en estudios porque se dedicaba a la construcción. Tenemos, los que han trabajado también en Galeares, ese gap cultural educativo entre de 20 a 35 años, que como se dedicaban a la construcción, pues ya no tienen ni siquiera elementos formativos adecuados para adaptarse a las nuevas condiciones, ¿no? Una vulnerabilidad educativa que también es propia y característica de nuestra comunidad. Esto nos llevó, este boom inmobiliario altamente especulativo, llevó que a partir del año 2002 comenzase el salto atlántico. El salto atlántico son empresas fundamentalmente de la costa mediterránea, alicantinas, murcianas y también andaluzas y catalanas y madrileñas, que dieron el salto atlántico, en primer lugar porque habían acumulado tanto capital, y dado que el mercado europeo español comenzaba a dar señales de dificultad, de cierta saturación, tuvieron que buscar nuevos lugares en donde expandirse, ¿no? Y una de las soluciones fue Brasil, ir a Brasil o ir al Caribe, en donde volver a reproducir este modelo, pero con ciertas diferencias, ¿eh? Se estaba construyendo un nuevo señor Patata. Ya no era el señor Patata de la Costa Blanca, sino con algunas diferencias, porque las piezas eran distintas, con elementos comunes, que era el consumo de suelo, altamente especulativo, y con una fuerte financiación pública de las infraestructuras, que juegan un papel fundamental en este proceso. Si las infraestructuras públicas, que favorecen el acercamiento de los polos de demanda y los polos de oferta, no habría turismo residencial. Aunque no haya turismo residencial, aunque después no haya una construcción, no haya turistas residenciales, porque lo importante era la transformación especulativa del suelo. Y dejo a Marilia para que os cuente un poco el caso Brasil.